dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, usted, si es buen observador, y está enterado de la actualidad, de lo que está pasando en el mundo, pues creo que si analiza mmm, todo cómo se desenvuelve, por ejemplo, ese feminismo radical. Si usted, por ejemplo, se estudia cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve todas aquellas personas que trabajan ¿por qué? Por la interrupción. Si usted observa y analiza cómo se expresa y cómo se desarrollan todos los eventos de la ideología G, y si usted analiza y es buen observador de cómo se desarrollan, se desenvuelven estos grupos, estos lobbies, ¿no?, de las personas que prefieren el mismo sexo, creo que usted se da cuenta que el ataque siempre es a la iglesia, echándole la culpa a la iglesia. Y entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo voy a hablar defendiendo la vida y yendo en contra de la interrupción, entonces me salen con que la iglesia, no sé qué. No, pero es que aquí el hecho de que yo tenga cuello y vista de negro no quiere decir que yo estoy aquí hablando del Evangelio, de Cristo Jesús, ni de moral. Simplemente una cuestión de sentido común, atendiendo el dato científico, ¿no?, y atendiendo a la ley natural y al derecho positivo. No necesito de Biblia, ni de los evangelios, ni echar incienso a nadie. ¿Dónde terminan qué? En la mayoría de los casos, las marchas de estas mujeres que son bastante agresivas, ¿no? Usted me entiende, este grupo. Casi siempre terminan en alguna iglesia. Las rayan, las pintan, vociferan. ¿Por qué? Y así todos estos grupos. ¿Por qué la iglesia como que es la malvada? Como que la iglesia es la responsable de todos los dolores y males del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia, ojo lo que estoy diciendo, la iglesia tiene una voz moral, porque es la voz de Cristo. La iglesia es la vocera de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fundó su iglesia. Y esa iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y como es el cuerpo místico de Cristo, pues tiene una voz, que es la voz de Cristo. Independientemente de alguno de los miembros de la iglesia, independientemente de las fallas morales que tiene la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Una familia, papá, mamá y 4 hijos. Resulta que uno de esos hijos es marihuanero y una de las hijas, ¿no?, es una mujer dada a robar, ya una vida disoluta. El papá, la mamá y 2 hijos están bien. Se pregunta, ¿será que el papá no tiene una voz moral frente a su casa? Claro, educó bien a esos hijos, a todos, junto con su mujer, pero 2 de ellos decidieron desacatar las enseñanzas y decidieron, en mal uso de su libertad, pues dañar sus vidas. Por esa razón, el papá no tiene derecho a hablar. Alguien le va a decir, usted no hable, que usted tiene una familia desastrosa. No. Lo mismo la iglesia. La iglesia tiene una voz
tan poderosa que es el miedo tan tremendo que tiene estos grupos, que sabemos quién los lidera desde un principio hasta el fin. Le tiene terror a la voz de la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacerla? Pues aniquilarla, quitarle esa voz y esa fuerza. ¿Y cómo se logra eso? Pues simplemente entre la mayoría de los miembros de la iglesia, del clero, ¿no? Pues nos mostramos como personas que son de escándalo. Entonces la gente, la otra parte del cuerpo, pues se resiente y deja de creer en su mismo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo, como la analogía que hace San Pablo, pues hombre, está conformado por varios miembros. Pero dentro de esos miembros hay unos que están enfermos, que afectan el cuerpo. Entonces mira, por ejemplo, usted su cuerpo. Si a usted le está doliendo este dedo, el dedo derecho, el dedo índice de su mano derecha, le está doliendo muchísimo, créame que le va a afectar toda su emocionalidad, su psicología, su estado de ánimo, le va a afectar el resto del cuerpo, hasta le va a producir dolor de cabeza, se siente usted inquieto, molesto, porque no le pasa el dolor. Pero la iglesia tiene una voz contundente y cuando empezamos a dialogar con los de la interrupción, cuando intentamos dialogar con los de la ideología G, cuando intentamos dialogar con estas mujeres y cuando intentamos dialogar con las personas que prefieren el mismo sexo y les empezamos a mostrar, no con catecismo, no con el evangelio, no, aunque lo podíamos hacer, pero inicialmente no, sino con la pura ciencia, con bases antropológicas bien fundamentadas y con sentido común, hermanos, esta gente no sabe qué hacer. Por eso todos estos grupos rechazan la ciencia, porque a los de la interrupción la ciencia le dice cuándo empieza la vida. Y todo Estado garantiza el derecho a la vida. Y desde la ciencia le podemos decir cuándo empieza la vida, de la concepción, desde que la célula masculina inocula a la femenina, se forma el cigoto, aparece un nuevo huevo, un nuevo núcleo. Y eso empieza a complejizar, desde aquel momento empieza. Eso lo dice la ciencia, eso no es que se va a estudiar, o es que existe algunos que dicen que sí, otros que no, no. El consenso de todos los científicos ya saben cuándo empieza la vida. ¿Lo tienen en cuenta? No. Por eso siguen trabajando para favorecer la interrupción. Hablamos con este tipo de mujeres con unas bases de sentido común, ¿no? Y una buena antropología, se les acaba unos discursos, se los acaba. Pero ¿qué es lo que hacen ellas? Vociferan, se vuelven violentas porque no quieren escuchar. No quieren escuchar, porque saben que si escuchan se tienen que callar. Entonces, entre más vociferen y más levanten la voz y más se pinten y se rayen y no se afeiten y griten y se desnuden, tienen que actuar así porque ¿cómo tapar una verdad tan tremenda? Ahora, los de la ideología G, eso sí, esa realidad sí es mucho más fácil desvirtuarles su fundamento, con criterios de orden científico, porque es una ideología acientífica. Y entonces desde una perspectiva, desde una realidad científica bien seria y bien propuesta, se les acaba el discurso. Por ellos, pero como están amparados por la ley, entonces se sostienen ahí. Y obvian todo lo que sea ciencia, lo obvian, no lo quieren saber, porque se les acaba el discurso. Por mucho que se pongan y se cambien de estética exterior, pues el hombre que se cambió estéticamente, ¿no? Pues sigue teniendo próstata. Así se haya implantado senos y se haya quitado la barba y tenga el pelo largo y rubio. Su parte cromosomática siempre va a ser de hombre. Su biología es de hombre.
Su fisiología es de hombre. Su genética es de hombre. Así tenga senos, pelo largo y rubio. Y los que prefieren el mismo sexo, la misma cosa. El sentido común, buenos planteamientos antropológicos y la perspectiva biológica, cromosomática, fisiológica, le saca a uno el discurso. Unos buenos planteamientos de orden psiquiátrico, serios, se les saca el discurso. No quieren admitir la ciencia, que aporta unos datos tremendos. ¿Y qué es lo que maneja la iglesia? La iglesia frente a estos tipos de personas no les va a aparecer con el evangelio porque eventualmente lo van a escupir y nos van a patear. Pero con ciencia, bases antropológicas, unos criterios filosóficos bien organizados, tratamientos filosóficos bien organizados, el sentido común, una buena antropología, y es de lo que nosotros tenemos que estar preparados. No nos contentemos simplemente, hay que orar por esta persona, vamos a rezar un rosario. No nos podemos contestar, déjelos así, no nos pongamos a pelear. No, usted tiene, querido católico, que tiene que empezar a formarse, desde ya, porque esto no se detiene. Este avance de estas ideologías, de estos grupos, de estos movimientos, esto es imparable. Y si usted se detiene, ya empezó a retroceder. ¿Por qué siempre en contra de la iglesia? Porque en la iglesia está la voz de Dios, la voz de Jesús, que le transmite a través de su cuerpo místico, de aquellos científicos, de aquellos sacerdotes, de aquellas personas que tienen una moral alta y que pueden echar por el piso todo tipo de cuestiones de orden que sabemos cuál es su origen y su principio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.